Estados Unidos. En el año 1842 publicaría Notas Americanas. La sociedad norteamericana le había defraudado tremendamente. Pero fijaos qué libros empiezan a aparecer. En 1841 ya había publicado La tienda de antigüedades, una de sus obras magnas, tremenda obra, La tienda de antigüedades. Y en 1843 llega su gran cuento de Navidad. Aquí tenemos la lucha de clases. Aquí tenemos los burgueses enfrentados a los obreros. Aquí tenemos una vez más la descripción perfecta de una sociedad londinense. Y aquí tenemos al paparruchas, al señor Scrooge, recibiendo el fantasma del pasado, el fantasma del presente y el fantasma del futuro. El pasado del Reino Unido, el presente abrumador y el futuro incierto. Siempre dejando mensajes para el optimismo, siempre dejando notas para mejorar la convivencia entre unas clases sociales y otras. Ya es el gran novelista de lo social, ha creado la novela social. Era el año de 1843. Tan solo tenía 31 años y era grande. Fijaos que Oliver Twist lo publica con 25 años. Y el cuento de Navidad, la canción de Navidad, llega con poco más de 30. También fue muy viajero Charles Dickens, le gustaba mucho viajar. Publicó 2 libros de viajes, el primero Notas Americanas, del que hemos hablado. También en un viaje a Italia publicó imágenes italianas. Pero seguía apasionado por el periodismo, su gran vocación, el periodismo. Fijaos que en el año 1846 funda el Daily News. Dirigió magazine, periódicos, colaboró incontables artículos, reportajes. Fue un gran periodista, Charles Dickens. Ya os digo que sus exégetas dicen que fue mejor periodista que escritor. Pero bueno, yo creo que el universo piensa todo lo contrario. Grandes obras se van sumando a la propuesta literaria de Charles Dickens. Todos están extasiados por lo que hace, incluso las editoriales. Y aquí se produce uno de los hechos sorprendentes. Charles Dickens empieza a reivindicar los derechos de autor. Claro, muchas editoriales se apuntan al éxito de Dickens y copian literalmente su obra y la publican ellos. Entonces había un enorme vacío legal. Él empieza a dar conferencias abogando por cobrar los derechos de autor. Pone la primera piedra para que eso se produzca, para que los autores tengan recogidos y tengan bien defendidos sus derechos. Pero es que también había luchado contra la esclavitud, también había defendido a las prostitutas, también había dicho que la pena de muerte era horrible. Él había visto una sentencia a muerte, un matrimonio que había sido acusado, sentenciado a muerte, y el matrimonio había muerto para delirio de la población que allí se había dado cita. Era una especie de entretenimiento para la población londinense. Charles Dickens está horrorizado con lo que ve. Incluso muchas damas londinenses se fijaban en la ropa de los penados para nunca ponérsela, para decir que no estaba de moda, para decir que eso estaba fuera de sitio, fuera de tono. Una de las condenadas a muerte iba vestida de negro satén y esa vestimenta, esa tela, pues quedó desautorizada. También Charles Dickens se convierte en el primer autor en incluir la palabra detective en una de sus obras. Los éxitos son abrumadores. Año 1849-1850, llega su gran retrato autobiográfico. Oliver Twist lo había sido, pero David Copperfield lo es aún más. David Copperfield es el gran bestseller, más de 100.000 libros vendidos en poco tiempo. Estamos hablando de una época más allá de los 150 años, ¿eh? David Copperfield arrasa. Aquí se puede considerar que concluye la etapa de madurez de Charles Dickens. Hay 2 sectores dentro de la crítica literaria. Unos se acercan más a los primeros años, a esos que van entre 1836 y 1850, y otros valoran más la segunda etapa, los últimos 20 años de Dickens. Pero bueno, yo creo que todas las épocas Dickens son muy, muy, muy apetecibles. En la década de los 50, pues llegan, por ejemplo, tiempos difíciles. Llega La pequeña Dorrit. Algunas obras teatrales, él al margen de la literatura o el periodismo, pues también se intentó convertir en empresario teatral. Y esto le daría algún disgusto.
y su afición por los viajes. En la década de los 40 cambió de casa muchísimas veces con su familia, con su ya muy numerosa familia. En el año 1848, por ejemplo, se produce un encuentro sumamente interesante. Charles Dickens viaja a París. En 1848 estábamos viviendo una auténtica revolución del proletariado, la primera gran revolución del proletariado. Y París era un hervidero, un auténtico hervidero. Bueno, pues Charles Dickens llega a París y enseguida pues traba amistad con la clase intelectual. Y un gran amigo que hizo en París fue Alejandro Dumas. Y esto es muy curioso porque tenemos a tres de los grandes. Tenemos a Alejandro Dumas, uno de los padres de las letras francesas, que por aquel entonces, año 1848, estaba tutelando a un jovencito recién llegado a París. Un jovencito al que le gustaba mucho la tortilla a la nantesina. Bueno, pues efectivamente, Alejandro Dumas estaba tutelando a Julio Verne, al padre de la literatura juvenil, al padre de la literatura científica. Y aquí se juntan los tres, aquí se reúnen los tres. Aquello debió ser tremendo. ¿Os imagináis en la casa de Alejandro Dumas, en la gran casona de Alejandro Dumas, cenando tortilla a la nantesina los tres? Bueno, pues eso queda para la historia, la reunión entre Dickens, Verne y Dumas. Todos los viajes marcaron a Charles Dickens. De todos aprendió. Los poquitos días que pudo estar en París o en Italia, o los 2 viajes a Estados Unidos, siempre marcaron el ánimo de Charles Dickens. Y su Reino Unido, por supuesto. Él se movió principalmente entre Kent y Londres. Y la verdad es que todo eso al final lo sacaba en sus escritos y hacía disfrutar a miles de personas. Ya os digo que siempre se le acusó de no tener formación académica, de ser autodidacta. Él, en algún momento de su vida, llegó a agradecer no tener ningún tipo de formación académica, porque así pudo ser más libre para contar las cosas que le rodeaban, las cosas que le ocurrían. Llegamos a otro de los años clave en la vida de Charles Dickens, 1858. Lleva 22 años casado con Catherine Hogarth. Y bueno, aquí se va a encontrar, ya os digo que él quiso siempre mucho al teatro y era empresario teatral. En 1858 conoció a una joven actriz de 18 años. Ellen, ese era su nombre. Y desde luego con Ellen la cosa llegó a muy lejos. Llegó a muy lejos. Catherine, que ya estaba muy hastiada de Charles Dickens, había muchas disensiones internas, había desacuerdos entre la pareja. Dicen incluso que Charles Dickens tenía otros amantes, que llegó a mantener 3 casas a la vez, 3 hogares a la vez, y que por eso tenía que trabajar tanto. Era un trabajador febril, le gustaba muchísimo trabajar, sobre todo porque tenía un talento desbordante y tenía que plasmarlo en algún sitio. Bueno, pues Catherine ya no aguantó más. Los rumores circularon por todas las calles de Londres. La joven actriz era amante de Charles Dickens y Catherine decidió romper el matrimonio. Charles estuvo de acuerdo. Catherine se quedó con sus 10 hijos y Charles vivió la aventura de estar solo, porque con Ellen la cosa no fructificó. Aquí le tenemos refugiado en casa de un amigo muy curioso, que también es padre de una faceta literaria. Podemos llamarle, a Kiwi Collins, podemos llamarle padre de la novela de misterio e investigación. Kiwi Collins publicó más de 26 novelas y 50 relatos cortos. Pero con Collins se encuentra un alter ego. Los dos se alimentan el uno al otro. Claro que sí, una alimentación intelectual. Comienzan a escribir juntos, se dan ideas el uno al otro. Salen muchísimas obras. Por ejemplo, en 1860, Collins publica su Gran Dama de Blanco, La Dama de Blanco, que es una obra cumbre, la novela del misterio. Bueno, pues Collins consigue esas ideas de Dickens, pero Dickens consigue ideas de Collins. Y es muy entretenido ver cómo en 1859 aparece la que se considera la gran obra de Charles Dickens, nada más y nada menos que Historia de 2 ciudades. Sigue siendo una etapa muy fructífera para Charles Dickens. En el primer lustro de la década de los 60 llegan grandes esperanzas, las grandes esperanzas. En 1865 un tremendo accidente ferroviario provoca muchísimo malestar en el cuerpo de Charles Dickens.
lo pasa muy mal, está a punto de morir, víctima de ese accidente ferroviario. Él, que tanto denostó la sociedad industrializada, pues al final estuvo casi a punto de morir por ese accidente de ferrocarril. Ya en ese año 1865 publica nuestro común amigo,